Muy buenas tardes para todos. Bueno, hoy tenemos una gran noticia para dar, una noticia que miles de familias están esperando, de un problema que se tiene con estas familias desde hace ya 2 decenas de años y que hasta ahora no se le había encontrado una solución. Me estoy refiriendo a los llamados deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Viviendas en unidades reajustables. Como ustedes saben, ellos mismos se autodenominan rehenes de la unidad reajustable, porque han pagado sus viviendas, si ellos la dolarizan, por ejemplo, o le cambian su unidad monetaria, 2 y hasta 3 veces. Por lo cual, un gobierno sensible a esta situación ha tratado de buscar una solución. Conozco muy bien el problema ya que he escuchado a distintas delegaciones de organizaciones sociales que justamente congregan a los deudores en unidades reajustables, e hicimos y presentamos un proyecto de ley el 11 de junio del año 2021. Luego, como integrante de la Comisión de Vivienda del Senado de la República, tuvimos la oportunidad de trabajar sobre ese proyecto y hubo también otro proyecto que se presentaron, 2 proyectos más que se presentaron, por los cuales tuvimos la oportunidad de trabajar sobre ellos, de escuchar a las distintas delegaciones de la Agencia Nacional de Vivienda, en aquel tiempo también el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Banco Hipotecario del Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, distintas delegaciones y de los propios deudores. Allí, en la propia comisión, entendimos de que se tenía que buscar una solución para todas estas familias, que tanto tiempo habían estado pagando y se les había hecho casi imposible el poder contraer sus obligaciones, por lo cual tuvieron que nuevamente modificar sus cuotas, entrando así en los llamados colgamentos, que se les extendieron los plazos, pero también los pagos, por lo cual nunca llegaban a juntarse con poder terminar con esa deuda. Y tal es así que muchos nos mostraban que habían comprado hace muchísimos años una determinada vivienda y resulta que seguían debiendo lo mismo o a veces más todavía de lo que de la deuda que habían contraído. O sea, se trata de titulares de crédito, para decir la verdad, porque se les llama muchas veces deudores, pero hay muchos casos en los cuales en realidad no son deudores, sino que son titulares de crédito que tienen su crédito y que han seguido pagando. Posteriormente, el año pasado, el Poder Ejecutivo, haciendo un estudio de los distintos proyectos que se habían estudiado en el Parlamento, de las distintas iniciativas y eso, presenta un nuevo proyecto de ley que pasa a estudio también del Parlamento y el mismo es aprobado el 22 de diciembre del año pasado. Esa ley, la ley 20.237, trae consigo de determinadas instancias o pasos que se tendrían que hacer. Y tal es así que se hace, como ustedes recordarán, hace unos meses atrás, el fideicomiso que se hizo entre el Banco Hipotecario del Uruguay con la Agencia Nacional de Vivienda. Para la reglamentación de esta ley. Es así que se contempla en la propia ley 3 distintas franjas. Aquellas familias que contrayeron la deuda hace 40 años o más, aquellas familias que lo hicieron hace 30 años hasta 40 y aquellas de 15 años a 30. Para la primera franja
se les extingue el crédito. Es decir, aquellas familias que hace 40 años que contrajeron su deuda, obtuvieron el crédito o más, se les extingue totalmente la deuda. O sea, a partir de ahora van a tener una instancia nueva en la cual se liberan de la deuda que tenían que pagar. Para la franja que es de 30 años a 40 años, van a tener una tasa de interés de 0%. Y para la franja de 15 a 30 años, del 2,5%. Esta situación es dinámica, ya que hay familias que de repente tienen 39 años y 10 meses, es decir, que dentro de 2 meses iban a tener 40. Entonces, evidentemente, esas familias también se les va a extinguir el crédito cuando cumplan sus 40 años, por lo cual es dinámico toda esta situación. Tienen algunas condiciones, como por ejemplo, que en los últimos 10 años tienen que haber pagado como mínimo 110 cuotas, no deber las últimas 3 cuotas y alguna otra condición para poderse acoger a esta ley. Creemos de que es una ley pensada con mucha justicia social, con mucha sensibilidad hacia todas aquellas familias de la clase trabajadora que cumple con sus obligaciones, que contrajo una deuda, que solicitó un crédito, pero lo ha pagado y lo ha pagado con creces y muchas veces, como decíamos recién, han pagado su vivienda a un costo todavía mayor del que se tenía. Por eso, a partir de ahora, ellos podrán entrar y hacerse usuarios con una identidad digital, ahí poder ver en la página de la propia Agencia Nacional de Viviendas, a ver si son beneficiarios o no de este plan UR que se llama, y de esa manera saber si tienen deuda, si no la tienen, si ya van a dejar de pagar o no van a dejar de pagar. Eso es a partir de ahora, o sea que ya pueden esas familias tener su propio usuario digital y poder desde allí mismo saber todas las necesidades o todas las cosas que tengan que de alguna manera ponerse al día. Por eso para nosotros es realmente una jornada de mucha alegría porque creemos que se hace justicia con todas estas familias que lo han pagado. Y lo sabemos muy bien porque en cierta forma también la conocemos de adentro porque en la vivienda que yo vivo también la compré por unidades reajustables. Ya no es mi caso, no me comprende ahora la generalidad de la ley porque yo ya la saldé ya hace unos cuantos años. Pero de todas maneras conozco la realidad de lo que es pagar en unidades reajustables toda esa situación que se ha dado, entiendo yo, que injusta para todas esas familias. Por eso yo les quería agradecer a todos que hayan venido aquí a acompañarnos de alguna manera para informar a la población de esta, entiendo yo, excelente situación y medida que ha tomado este Gobierno Nacional, donde demuestra su sensibilidad social hacia aquellas familias trabajadoras. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas, si alguno desea. Buenas tardes, Canal 5. Ministro, comienza ya a entrar en vigencia a partir de mañana, se puede ingresar a la web y allí me imagino que conocer la situación de cada uno. ¿Este paso entre una franja y otra es automático? Sí, esta franja, digamos, quiero aclarar de que son 1.636 familias las que están en la franja de 40 años o más y que son 17.762 familias en total las beneficiarias. Como yo dije, es dinámica, ya que van a poder pasar de una franja a otra a medida que se van cumpliendo los plazos de tiempo. Es decir, esa es la situación y ya van a poder ser a partir de ahora, sacar su usuario digital, su identidad digital y de ahí manejarlo como si fuera su propia cédula de identidad en la cual cada uno puede perfectamente manejar su propia situación. María Manuel, por acá. Usted explicaba que muchas de estas familias, en particular las que tienen una deuda de 40
40 años o más, ya pagaron quizás con creces ese préstamo que habían sacado originalmente. Para entender y para explicarle a la población cuál es la problemática que se dio con estos cálculos en UR que llevó a que se diera una situación de esta naturaleza. Claro, a lo largo de los años, como ustedes saben, la UR tiene un valor que se va modificando. Ese valor va acorde con el salario y va acorde con el costo de vida. Pero en realidad lo que pasó, que en cierto momento la unidad reajustable se fue disparando y distanciando, por ejemplo, de la unidad indexada. Entonces, a esta familia se les hizo prácticamente imposible, digamos, haciendo la salvedad, podría ser una situación similar como si se dispara, por ejemplo, el dólar de un día para el otro y todas estas familias quedaron allí que no podían pagar en unidades reajustables la deuda que habían contraído. Ministro, no podemos usar el ¿sabe más o menos cuánto es el número de quienes superan los 40 años y ahora se les perdona la deuda? Son 1.636 familias actualmente, pero como decía, esto es dinámico porque el mes que viene de repente ya aumenta otra familia más, o varias familias más, porque cumplen los 40 años, que están en 39 años y pocos meses, o en este caso con 10 o 11 meses. Esos pasan a tener 40 y al cumplir los 40 años de ser titulares de ese crédito, se les condona la deuda. O sea, para ver si entendimos correctamente, lo que usted dice es que al día de hoy son esas 1.600 y pico de personas. De todos modos, cuando esa gente empiece a iniciar el trámite, va a haber varios que van a ir cumpliendo con ese tiempo y van a entrar también dentro de ese mismo beneficio, ¿correcto? Es correctísimo, es así, esa es la situación de todas esas familias. O sea que puede variar de esos 1.600 y pico a 2.000 personas. Perfectamente, va a ir más todavía, va a ir modificándose más a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuál es el costo fiscal de la deuda? ¿Cuánto el Estado? En este caso el Estado, digamos, renuncia, en realidad, como lo planteé yo hoy, ¿verdad? Es un tema de sensibilidad y justicia social, pero si uno lo quiere cuantificar, es cierto de que obviamente el Estado renuncia a un dinero y es una cifra muy importante de más de 400 millones de dólares. Y para despejar dudas a la gente, y yo sé que usted lo explicó, pero para repetirlo nuevamente, la gente tiene que ingresar con una identidad digital que tiene que conseguir de qué forma, y una vez que inician ahí van a ver si están comprendidos, y si están comprendidos en cuál de las tres categorías, y a partir de allí el trámite es todo en línea o tienen que ir personalmente. Sí, ellos se pueden anotar en la Agencia Nacional de Vivienda llamando al 17-217. Pueden perfectamente también ir a algunas de las dependencias que tiene en todo el país la Agencia Nacional de Vivienda. Pueden entrar en la página web de la Agencia Nacional de Vivienda y entrar al Plan UR y ahí hacer su propia identidad digital. Una vez que se inicia el trámite, ¿cuánto tiempo lleva para que efectivamente quede o verificado que ya no son más deudores o que quede con ese nuevo rango, digamos, de interés que les correspondería? Es casi automático porque si tienen los 40 años ya prácticamente ya se les extinguió la deuda, es decir que es una vez que obtienen su identidad digital, ahí ven cuál es su situación y ven si ya se les extingue de la deuda o tiene que esperar determinada cantidad de meses o demás. En esa misma línea, ¿se entrega alguna certificación de que su deuda se extingue y se puede avanzar sobre, por ejemplo, la titulación? Sí, se le entrega el título, claro. ¿Hay un momento en el cual se cierre eso de los 40 años? O sea, ¿va a ser a fin de este año? Hasta... No. Una vez que se cumple... No está previsto ni en la ley ni en la reglamentación que se cierre, digamos. O sea, va a continuar... Que se cumple, entran en eso. Exactamente. O sea, si hoy tienen 39 y medio, cuando pasen los 6 meses, entran dentro de esa reglamentación. Exactamente.